Hermanos y hermanas, muy buenas noches. Nos unimos nuevamente en el jueves que hemos dedicado al estudio de la palabra y en estos tiempos a prepararnos para el gran momento de Navidad, que reflexionamos sobre el valor que tienen y también nos preparamos después de celebrar el Adviento, nos preparamos para un buen momento de la llegada del Hijo de Dios. Estaremos terminando esta serie de estudios bíblicos con Navidad respecto de los hombres y mujeres de fe. Vamos a invocar al Señor. Buen Dios y Padre, te damos gracias por este día maravilloso que tú nos entregas para poder reunirnos en tu nombre. Agradecemos, Señor, las múltiples bendiciones sobre nosotros. Sin merecerlas, Señor, tú estás atento a los cuidados de nuestras vidas. Agradecemos, Señor, la oportunidad de saludar a nuestros hermanos, de vernos, de sentirnos parte de una iglesia viva. Agradecemos la vida y los tiempos de gozo que tú nos permites vivir. También, oh Dios, las pruebas que en tu nombre hemos vencido. Y gracias, Señor, porque estás con nosotros. Invocamos tu presencia en medio de nuestras vidas, en medio de nuestros hermanos y hermanas. Invocamos tu presencia santa en nuestros hogares, en nuestros corazones, especialmente en este día. En el bendito nombre de Jesús. Amén.
Hermanos y hermanas, les invito a confesar nuestros pecados. Pidamos al Señor el perdón. Señor nuestro, maravilloso Dios, te damos las gracias porque escuchas en nuestras debilidades y ahora, Señor, ponemos en tu presencia nuestras vidas. Señor, límpianos y haznos nuevas criaturas en tus manos. Señor, saca de nosotros los odios, rencores, malas intenciones. Límpianos, Señor, de aquello que hemos hecho indebidamente. Perdona, Señor, nuestras faltas, nuestras fallas frente a nuestros hermanos y hermanas. Ante ti, Señor amado, perdónanos porque no hemos cumplido lo que te habíamos prometido. Más aún, Señor, pensando en que tú enviaste a Jesucristo, tu Hijo, para nuestras vidas sean lavadas, para que nuestras vidas sean corregidas, para que nuestras vidas sean salvadas. Señor, en su preciosa sangre oramos para que tú nos laves y nos limpies. Perdónanos, Señor. Quédate al lado nuestro. Permite, Señor, que nuestras vidas caminen correctamente. Levántanos, Señor, después de haber caído por el pecado. Señor, quédate al lado nuestro. Bendice a tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. ¿Qué niño es este que al dormir en brazos de María, pastores velan, ángeles le cantan melodías? Él es el Cristo, el Rey. Pastores, ángeles cantan. Venid, venid a Él, al Hijo de María. Porque en humilde estado así, el niño es hoy nacido. Por todo injusto pecador, su amor ha florecido. Él es el Cristo, el Rey. Pastores, ángeles cantan. Venid, venid a Él, al Hijo de María. Traed ofrendas en su honor, el Rey como el labriego, al Rey de Reyes, Salvador, un trono levantemos. Él es el Cristo, el Rey. Pastores, ángeles cantan. Venid, venid a Él, al Hijo de María. Él es el Cristo, el Rey. Pastores, ángeles cantan. Venid, venid a Él, al Hijo de María. Él es el Cristo, el Rey. Pastores, ángeles cantan. Venid, venid a Él, al Hijo de María. Hermanos y hermanas, muy buenas noches. Hoy jueves 17 compartimos una nueva reflexión
momento para conversar y compartir la palabra. Será este el último jueves del año, prácticamente, que estaremos hablando del material que nos ha llegado de Vida y Misión Nacional sobre la escuela dominical en los temas que hemos tratado sobre los hombres y mujeres de fe. Y también compartir estos dos jueves, 10 y 17, sobre la importancia de la llegada del Hijo de Dios a la tierra. La Navidad, que es nuestro principal evento del año en la iglesia. En verdad que es el primer y principal evento, la llegada del Hijo de Dios, el Mesías. Y por lo tanto estaremos de esta manera concluyendo el material que nos ha compartido la iglesia, alegres de haber compartido ideas sobre distintas etapas del pueblo de Israel que nos sirven para nosotros en estos tiempos, a partir de la lectura del libro de Hebreos, sobre aquellos hombres que significa para hoy en día el testimonio vivo y todavía vigente para nuestros tiempos. Dice entonces el capítulo 11, como una gran nube de testigos a la que nosotros pertenecemos, que dan testimonio del Señor en medio de nosotros. El llamado que nos ha hecho Dios a través de estos tiempos, de todos estos años, para dar testimonio del Hijo de Dios en nosotros. Por lo tanto, su comienzo, todo tiene este principio, la llegada del niño Dios a nosotros, Emmanuel, Dios mismo con nosotros. Y todas aquellas reflexiones en cuanto a la vida de los hombres y mujeres que dieron su vida también, la dispusieron para Dios, para que cumpliera su voluntad, para que la soberanía de Dios se hiciera notar en el mundo. Sin duda que debemos concluir que aún no es suficiente. Debemos estar aún con mayor dedicación, con mayor esfuerzo, para que la soberanía de Dios en estos tiempos también pudiera notarse. Qué hermoso es sentir que somos llamados por Dios, como somos, tal como somos, como actuemos en las distintas formas de iglesia que cumplimos la misión, la distinta manera de evangelizar, de enseñar la misma doctrina de los apóstoles, aquella que nos ha unido a través de la historia. Y en base a esa doctrina podemos entonces conseguir que avancemos en la enseñanza según Jesús nos dijo, que enseñáramos todas las cosas que Él nos había enseñado. Somos fieles testigos de lo que ha hecho Dios en el mundo, de lo que hizo Jesús cuando vino a su pueblo y vino al mundo. Somos testigos fieles de lo que quiere hacer Dios también en estos tiempos. Debemos ser firmes y fieles y debemos estar dispuestos aún, porque esto no ha terminado. Debemos estar disponibles para que Dios nos quiera usar hacia aquellos que aún no conocen y no confiesan a Jesús como su Salvador. Es una hermosa misión que espero en este tiempo nos renueve las energías para anunciar aquel Jesús que vino hasta nosotros, aquel Salvador que vino hasta nosotros. Por lo tanto, hermanos, hermanas, bienvenidos y bienvenidas a este tiempo de reflexión, de conversación y un encuentro con la palabra de Dios. Bien, hermanos y hermanas, hemos tomado como referencia esta vez el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 14 hasta el 18, que lo hemos ya compartido anteriormente. Qué maravillosa palabra encontramos en el Evangelio respecto de Jesús, el Verbo hecho carne. Este es el tema central incluso del Evangelio de Juan. En la época de Jesús y la época de los apóstoles y la
prácticamente los 3 siglos que formaron, fortalecieron, extendieron la Iglesia, significó enfrentar situaciones muy complicadas, especialmente respecto del pensamiento judío, pero muy de cerca también iba el pensamiento griego. Me refiero a las culturas, ¿cierto? El pensamiento hebreo, por cuanto los apóstoles, el mismo Cristo, el mismo Jesús, de ese origen, con esa base también sobre los conocimientos de Dios, sobre la ley y especialmente sobre la creación. ¿Cómo entonces entender ahora que Juan, el evangelista, nos presenta a un Jesús que viene del verbo mismo de Dios, el logos de Dios? El logos o la palabra creadora, como está establecido, también en el primer versículo de Juan, eso que ha sido creado desde el comienzo, en donde ha estado el mismo Espíritu. Ahora este logos, este verbo, se hace persona, se hace carne. Este es un principio fundamental de nuestra fe respecto del verbo, respecto del logos, respecto de la palabra de Dios. No como palabra escrita, sino lo que Dios ha anunciado, lo que ha hablado, de la manera como Él ha conformado todas las cosas, el orden que ha establecido, todo lo que nos ha inculcado a través de los tiempos y de todos los tiempos. Ahora nos enfrentamos a un hecho concreto, que este logos, esta palabra, se vuelve persona, se vuelve hombre, se vuelve carne. No una encarnación como usualmente otras religiones también lo pueden sostener. No es una reencarnación, ni una encarnación propia de la materia como utilización de la materia. En la época entonces de Jesús y de los primeros apóstoles vamos a encontrar estas ideas que confundían, especialmente el gnosticismo, que muchas veces debió enfrentar al cristianismo como doctrina, no como principio filosófico, sino como doctrina, como verdad. Entonces vamos a hallar esta explicación desde Juan, que en la mente de Dios estaba crear al hombre o a la persona que debía manifestar su gloria, en el cual Él se habría de posar para que estableciera la gloria suya, y que por lo tanto, al establecer la gloria de Dios en medio del mundo, así probar de la gracia de Dios, y así nosotros también disfrutar la gracia de Dios. Dice entonces en el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por lo tanto, toda la deidad, toda la gloria y toda la gracia vienen al hombre en Cristo Jesús, que nace allí en Belén de Judea. Esto es concreto, ¿no? Y esto lo tomamos como una fortaleza en nuestra fe, de establecer entonces cómo es la llegada del Hijo del Hombre, en donde la presencia de Dios y la mente de Dios, o la palabra y el logos, se hacen efectivamente carne en medio de la humanidad. Que, por cierto, costará siglos y siglos para establecer algunas apreciaciones lógicas sobre lo que había acontecido, lo que sostienen los cristianos en el enfrentamiento doctrinal también con los judíos y en el enfrentamiento doctrinal con los griegos, que dicho sea de paso, el pensamiento helénico o griego no tiene fundamentos fijos, sino o doctrina fija o una doctrina determinada. El pensamiento helénico o griego va a establecer, dependiendo de sus ejercicios del razonamiento,
y de la lógica respecto de la existencia del hombre y respecto de la situación donde está viviendo y las circunstancias por las cuales está viviendo, lo que alcanza y lo que desea alcanzar el hombre, o qué se ha establecido para el hombre. Entonces el cristianismo irrumpe en medio de estas incongruencias, en estos conflictos, pero por lo tanto este evangelio, si es tardío, cerca de la finalización del primer siglo, va a darnos una definición respecto del origen del Mesías que vino y así asociarlo al origen de la humanidad misma. Por lo tanto, así como define, y lo que hablamos el jueves pasado, así como lo define de una manera muy teológica Juan, respecto del inicio de todo, Jesús estaba, el Espíritu de Dios estaba, Dios mismo estaba y esa palabra, ese verbo estaba en el comienzo. Así se hace presente ahora, en este tiempo. Por eso es importante la Navidad para el cristiano, o por lo menos para nosotros, los cristianos metodistas. Establecer claramente la llegada del Verbo hecho carne en medio de nosotros. No con un afán de enfrentar doctrinas, sino establecer lo que es la verdad. Dicho sea de paso, el Logos involucra la verdad de conocer a Dios, de saber de Dios y de toparnos con este Dios que quiere tocar al mundo, su creación. La verdad, por lo tanto, va a hacernos a nosotros, como dice el mismo Jesús, libres en el cuanto a aferrarnos a un sentido de creación o a un modo de creación y también a establecer una eternidad en cuanto a quien acepta a Dios, porque Dios es eterno. Este Logos, esta mente, es eterna. Esta mente de Dios, descrita en el Verbo, en el Logos, es eterna. Por lo tanto, así aprobamos el inicio, el comienzo y también la eternidad. En Jesucristo vemos esto claramente entre nosotros. En esto vemos la creación y vemos todo el sentir que tenía Dios para la humanidad. Y, dicho sea de paso, lo que demostró en su pueblo, así como actuó en medio de su pueblo, ¿no? Recordemos que Dios no es un Dios solo de este pueblo, y no solo probablemente de este mundo. Dios es Dios del universo, y estamos en medio de ese universo, en este mundo, en medio de la verdad que nos ha llegado. El nacimiento de Jesús en Belén es para identificar la precisión de este Dios que llega hasta nosotros de una manera normal y común, de una manera humana, de una manera que podemos entenderlo, que alcanzamos a probar de Dios. Es la forma concreta de este Dios que no veíamos, que no podemos tocar. Y en Jesús, el Hijo de Dios, viene a establecerse aquello. El Bautista dio claramente testimonio de aquel que vendría después de él. Lo que hemos establecido entonces en el mensaje del profeta en el desierto, aquel que clama, como lo hacía o lo había anunciado Isaías, ese no da testimonio de sí mismo, sino de aquel que viene, y viene de otra forma, de otra manera, viene a bautizar con el Espíritu. Esto también avala la doctrina del principio trinitario sobre nuestra fe, ¿no? Esto establece también una conexión perfecta de lo que entendemos como Dios, ¿no? Dios es un Dios trino, eso no hay duda.
Y debemos considerar esta idea como importante, en la que podamos sentir que el Dios Padre establece de tal manera las cosas en el mundo y va diseñando la historia del hombre, utilizando instrumentos, ya sea a su pueblo en esa zona antigua de Mesopotamia, en Ur de los Caldeos, hasta la Jerusalén que nosotros conocemos según los escritos y según el Nuevo Testamento, pero también sobre la proyección que hay de esta Jerusalén, de esta nueva Jerusalén, en donde no tan solo se establece el lugar definitivo de un pueblo, sino de la humanidad toda, de un cielo nuevo y una tierra nueva establecida para todos, prometida para todos, en el concepto de la eternidad de Dios y de los que son de Él, de los que abrazan la fe y los que creen en Jesucristo, su Hijo, y los que le aceptan como Salvador, porque en ese sentido y en esa fuerza ha venido el Verbo a hacerse carne en forma de Salvador para nosotros. El Verbo hecho carne tiene un sentido salvífico para establecer con nosotros una nueva relación, en una reconciliación con Dios, que nos ha nuevamente adoptado mediante Cristo para poder seguir en esta proyección eterna con Dios para toda la humanidad. La Iglesia, por lo tanto, se hace parte en este proceso que el Verbo hecho carne tiene en sus manos, porque Dios le ha dado esa misión también, ¿no? A ese, el Hijo suyo unigénito, Dios lo da a conocer para que veamos su gloria, para que probemos de su gracia. ¿Le ha visto usted a Jesús el Salvador? Los que no vimos y creemos, bienaventurados somos. También lo hemos hablado otras veces. ¿Y qué sentido más fuerte tiene esto de seguir aceptando al Verbo hecho carne en medio de nosotros con una realidad incalculable, ¿no? Esta realidad que para nosotros va a tomar importancia porque yo creo en Él, va a tomar importancia porque los que creen en Él conformamos este cuerpo santo, la Iglesia, en donde estableceremos también una comunicación especial con Dios, en una misión distinta con Dios, para el bien de la humanidad, para la salvación del mundo. En el fondo, dicho de otra forma, Dios nos hace a nosotros también responsables de la salvación del mundo. El Salvador, Jesucristo, el Verbo hecho carne, ha venido hasta nosotros para mostrarnos el camino. Y nosotros, herederos de esas promesas y coherederos de todo cuanto el Señor ha dado a su Hijo unigénito, nos hace parte también. Y nos involucra para que todo el mundo pueda confesar a Jesús como su Salvador. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor. Hermanos y hermanas, Navidad es el momento preciso que el Verbo se hace carne. Navidad es poder sentir que la mente de Dios, el Logos, se hace realidad entre nosotros y lo comprendemos y lo podemos hacer nuestro y lo sentimos como nuestro. Navidad es el sentir del amor más profundo de Dios hacia la humanidad. No, recuerden, no el amor eros ni el amor filios, sino el amor agape, en el sentido del amor de un disfrute de Dios en medio de nosotros. El canto de gozo del mundo es el Señor, está escrito en el sentido de que el hombre prueba del amor de Dios, el amor agape, de ese amor que es fiesta, que es celebración con Dios,
Este es el tiempo, Navidad, en que llegamos a sentir esa cercanía de Dios con nosotros. Hermano y hermana, el Señor nos dé alegría en este tiempo. Disfrutemos este tiempo. Hagamos de este tiempo Navidad como la fiesta de sentir el Verbo hecho carne entre nosotros, de sentir que la creación toda, por la palabra de Dios, tiene ahora un fruto. Usted y yo, esta iglesia, que todos somos obreros y obreras de Dios, parte de las promesas que Dios ha diseñado para la humanidad. Felicidades, hermanos, en Navidad. Felicidades en esta Nochebuena. Jesús, el Verbo hecho carne, está en medio de nosotros. Amén.
Hermanos, damos gracias a Dios por el estudio de este día ya, esta tarde-noche, y les voy a invitar a inclinar sus rostros para ir ante el Señor en esta oración que caracteriza a nuestra iglesia, donde dejamos todas nuestras cargas al Señor y también intercedemos por aquellos hermanos y hermanas que están enfermos, y también nuestros círculos que nos pide de motivos de oración. Así que les invito a orar, mis hermanos, en el nombre del Señor. Amantísimo Señor, en esta hora una vez más doblamos nuestras rodillas a ti para pedir, oh Señor, por aquellas necesidades que cada uno de nosotros carga en el día a día, por aquellas enfermedades, preocupaciones, inquietudes que tenemos, son nuestras propias, que muchas veces no las compartimos. Y también, Señor, en esta hora queremos dejar aquellas que han sido mencionadas y que por misericordia de nuestro Señor Jesús, sin ser merecedores nosotros, oh Dios, las ponemos en tu altar de gracia. Gracias, Padre, porque tú, oh Señor, nos permites elevar esta oración y dejar todas aquellas cosas en tus manos. Dejar la salud de cada uno de mis hermanos y hermanas en tu altar de gracia. Dejar la familia, nuestros hijos e hijas, nietos, nietas, esposos, esposas, amado Dios. Todos, oh Padre, en tus manos para que tú, Señor, les cubras con tu Espíritu Santo. Y si hay necesidad, preocupación, oh Padre, seas tú, Señor, tocando nuestras vidas y dándonos la tranquilidad que cada una y cada uno de nosotros necesita. Por la confianza que tenemos en ti, rogamos por nuestro país. Por la confianza que tenemos en ti, dejamos nuestras autoridades en tus manos, tanto gubernamentales, oh Señor, como eclesiásticas. Dejamos, Señor, este año que está terminando, Padre Celestial, también bajo tu cobertura espiritual, para que todo lo que podamos evaluar o tal vez reflexionar, amado Dios, de todo lo que hemos hecho, de todo lo que está pendiente por hacer, sea, Señor, como una ofrenda agradable a ti principalmente, porque yo sé, Padre, que lo que se ha podido hacer se ha trabajado con mucho amor para poder seguir en el trabajo que tú, Señor, nos has enviado a hacer. Es por eso que en esta hora, oh Dios, yo quiero pedirte que tú recorras el hogar de cada uno de mis hermanos y hermanas, que recorras también el hogar de aquellos que se mencionan en el día a día, en nuestras preocupaciones y oraciones, para que tú, oh Dios, puedas ser un escudo alrededor de cada uno de ellos. Y esa fortaleza que solamente tú puedes, Padre Celestial, entregar a tus hijos. Oh Dios, con la confianza y fe que tenemos en ti, dejamos esta oración en tus manos, para que tú, oh Señor, nos levantes, Padre amado, descansados en ti. Es por eso que ahora, oh Padre, queremos pedir tu bendición, esa que viene de lo alto y que solamente tú puedes entregar a nuestras vidas, que es la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén.